En un mundo donde las voces se cruzan y las culturas se entrelazan, nace un espacio para compartir, reflexionar y construir en colectivo. Esto es Conexiones. Entretejiendo culturas y saberes. Hablemos de saberes, vivires, espiritualidades y cosmovivencias. Tonaltino, chino, Wampoa, Tlazocamati, Pampatica, aquí, Inum, Sasanili, Conexiones, Entretejiendo Culturas y Saberes. Juan Noyol, Kipiamiyek, Paquili, Pampa, Tehuatino, Tzanica, Nashkan. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este programa Conexiones Entretejiendo Culturas y Saberes. Me da mucho gusto acompañarles. Yo soy Verónica Trujillo y me acompaña Edwin Morón. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva experiencia radiofónica. Agradecemos mucho el espacio brindado por Uniradio 99.7, la radiodifusora de la Universidad Autónoma del Estado de México. El día de hoy estaremos platicando, Vero, auditorio, sobre la medicina tradicional. Para ello contaremos con la presencia de la maestra en antropología médica Vitaliana Partida Pulido, quien nos estará compartiendo sus experiencias respecto de la medicina tradicional. Así que quédense con nosotros. Ya comenzamos. Pues bien, como decíamos hace un momento, estaremos platicando con la maestra en antropología médica Vitaliana Partida Pulido acerca de la medicina tradicional y sobre todo acerca de las experiencias respecto de la enseñanza y del compartir este tipo de ejercicio con un público amplio a partir de un taller de medicina tradicional que ella encabeza. La medicina tradicional se refiere a las prácticas de salud y curación que han sido transmitidas de generación en generación, basadas en creencias culturales y conocimientos locales. Es holística, es decir, aborda la salud física, mental y espiritual. Usa diferentes elementos locales. Emplea plantas medicinales y técnicas ancestrales. Contempla un enfoque comunitario, es decir, involucra a la comunidad en el proceso de sanación. Algunas de las funciones relevantes de la medicina tradicional en México se centran en la prevención de enfermedades, a través de prácticas como la herbolaria, la atención primaria, mediante el complemento de la medicina moderna en comunidades rurales, y el ofrecimiento de cultura e identidad, mediante lo cual se refuerza la identidad cultural y el conocimiento ancestral. Esta información está basada en la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Nacional de Salud Pública de México. ¿Y tú? ¿Ya te conectaste? Escríbenos conexiones.ci@uim.edu.mx. Visita nuestro canal de YouTube Encuentro TV UIM. Muchas gracias, maestra Vitaliana, por estar con nosotros en Conexiones. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Y platíquenos, ¿qué se puede entender por la medicina tradicional? Sí, es interesante que se sepa, porque en este momento de la vida, de la modernidad y los avances tecnológicos y científicos, muchas personas y en varios países del mundo se sigue usando la medicina tradicional, de sus costumbres, de sus tradiciones. Puesto que esta es una institución tan antigua como la existencia misma de la humanidad, en la necesidad de mantener la estabilidad de la vida misma, el ser humano siempre busca naturalmente, con su propia expresión, la forma de mantenerse en salud. Aunque el concepto de salud ya es una estructura intelectual de saberme que estoy funcional, completo y acorde con mi edad, con mi entorno y con mi actividad, eso es mantenerme en salud recurriendo a todos los elementos que mi medio me proporcione de forma natural, que han sido descubiertos, practicados y transmitidos por generaciones.
Entonces se convierte en una tradición cuando el remedio, el consejo, la aplicación de los medios a mi alcance, siempre desde la naturaleza, se hayan practicado, conservado y experimentado para que yo los conserve a lo largo de mi vida, buscando el equilibrio entre mi funcionalidad física, mental, espiritual, considerado como salud. Particularmente la medicina tradicional mexicana se basa en el conocimiento ancestral del uso adecuado de todos los medios de la naturaleza. Tenemos bastante información acerca de todos los elementos que la integran y un sistema totalmente de creencias, prácticas y elementos que conforman la medicina tradicional mexicana. Hacemos una pausa en Conexiones. En breve continuamos. No te desconectes. Esta es una producción radiofónica del programa Los Colores de la Voz de la Universidad Intercultural de Chiapas. La antigua leyenda del Cañón del Sumidero. A diferencia de otras culturas, los chiapanecas, habitantes de la región del Cañón del Sumidero, no desaparecieron a manos de los españoles, ni se mezclaron con los mismos, sino que esta leyenda cuenta su trágico destino. Esta antigua civilización, la cual se encuentra extinta a día de hoy, era conocida especialmente por su bravura y valentía, lo cual da pistas sobre el conmovedor relato que se cuenta sobre ellos. A la llegada de los españoles a tierras americanas, como en todas las antiguas ciudades indígenas de México, comenzaron las hostilidades entre estos dos pueblos por la defensa y supremacía del territorio. Se dice que los chiapanecas tenían una ciudad cerca del peñón de Tepechía, en el Cañón del Sumidero, hasta donde se fueron replegando debido a la violencia ofensiva española, comandada por Diego de Mazariegos. Al verse rodeados y a sabiendas de que los españoles eran superiores en número y ganarían la batalla, decidieron realizar un acto insólito: cometer suicidio colectivo antes de doblegarse y dejarse gobernar por europeos. Familias enteras se lanzaron al vacío para caer en las aguas del río Grijalva. Se cuenta que Diego de Mazariegos se conmovió tanto por el hecho que ordenó el cese a la batalla y rescató a los pocos sobrevivientes para reubicarlos en un nuevo lugar. Fue así como los llevaron a orillas del río mencionado, para fundar una nueva ciudad, Chiapa de los Indios, o como hoy se conoce, Chiapa de Corzo. Por los colores de la voz, Carla Flores Ballinas. Esta es una producción radiofónica del programa Los Colores de la Voz de la Universidad Intercultural de Chiapas. ¿Y tú? ¿Ya te conectaste? Escríbenos conexiones.ci@uim.edu.mx. Visita nuestro canal de YouTube Encuentro TV UIM. Muchas gracias, maestra. ¿Y en qué consiste o cuál es el propósito de los talleres de medicina tradicional que justo acaban de comenzar como parte de la programación que ofrece el Centro Cultural Universitario Casa de las Diligencias de la UEMEX? Tiene el propósito de poner a la disposición del público en general el conocimiento ancestral acerca de los saberes y conocimientos de los mecanismos, conceptos, herramientas, consejos, manipulaciones, integra la parte espiritual, elementos rituales, en salmos, rezos, rituales, ceremonias, para que el alumno que llega a solicitar esta información pueda acceder sin la condicional de algún tipo de estudio previo o algún cumplimiento técnico de papelería o de condiciones o requisitos, sino es para el público en general. Este es el objeto de alcanzar el mayor número de alumnos para impactar primero personalmente en el que acude a tomar estas referencias, este compartir de conocimientos, y después para que impacte en su medio, en su familia y posteriormente en la sociedad. Muchísimas gracias por todas las reflexiones compartidas. Platíquenos para profundizar en el tema, por qué es importante la medicina tradicional como forma de procuración de la salud y en ese sentido, cuál es la trascendencia de compartir este conocimiento con la población.
Lo trascendental de este conocimiento de la medicina tradicional en el impacto de un grupo social determinado o el practicante es que la recurrencia hacia los métodos farmacéuticos, químicos, sintéticos, artificiales, no tengan el impacto de las reacciones secundarias o las famosas reacciones colaterales que siempre suceden en los tratamientos médicos de la medicina oficial. El modelo médico operante, oficial, siempre se va a basar en un cuadro farmacológico para el alivio de las enfermedades o el regresar hacia la salud. Esto siempre va a tener una consecuencia fisiológica. Estas reacciones ya tienen una propia disciplina de estudio que se llama la iatrogenia, en la que el proceso de investigación sobre las reacciones secundarias de los medicamentos requieren de un nuevo fármaco para lidiar con todas las complejidades de secuelas que dejan los tratamientos médicos. Por ello es importante que la medicina tradicional, en su forma de procurar la salud, tenga el menos daño posible y las menos consecuencias en su forma de ser abordada y tratada. Hacemos una pausa en Conexiones. En breve continuamos. No te desconectes. ¿Y tú? ¿Ya te conectaste? Escríbenos. conexiones.ci@uim.edu.mx. Visita nuestro canal de YouTube, Encuentro TV UIM. Desde la memoria de los pueblos y el espíritu de las plantas sagradas. Una voz a lo divino. Un espacio para conocer, recuperar y reflexionar sobre el uso ritual del tabaco. Con Paulina Pelayo. Bienvenidos a esta serie de cápsulas denominadas La primera voz a lo divino. Mi nombre es Paulina y en esta cápsula llamada Naturaleza mágica del tabaco, referiremos 3 textos en los que se aborda la dimensión mágica del tabaco. En el libro de Medicina y Magia de Gonzalo Aguirre Beltrán se hace alusión a algunos usos definidos como mágicos en torno a esta planta. Cuando los españoles se establecieron en las Antillas, el primer conocimiento que tuvieron de las plantas maravillosas del Nuevo Mundo fue una hierba narcótica de la familia de las solanáceas. Los nativos la habían dotado de poderes místicos. Entre los nahuas de las viejas culturas del altiplano, la planta fue conocida con el nombre de yetl, y supieron del cultivo de numerosas variedades, entre las cuales la más famosa era el picietl, Nicotiana rústica, y en segundo lugar el cuauyetl, Nicotiana tabacum. Ellas gozaron de características sobrenaturales, la de ser el protector más eficaz contra las condiciones maléficas de los seres y las cosas. Un calabazo con yetl constituía inseparable instrumento del poder mágico de las médicas indígenas. El uso como profiláctico derivaba de sus reconocidas propiedades narcóticas. El yetl adormecía al hechicero de la misma manera que lo hacían con las especies venenosas, que con el polvo de tabaco pierden todo sentido y así las matan. En el México precolombino había, además, una forma particular del uso del tabaco, al parecer desconocido por otros pueblos del continente. Es el caso del tenexyetl, preparado con las hojas secas del yetl y cal. Pocas fueron las actividades de la vida diaria o métodos curativos en los que el tabaco no intervino. Mercedes de la Garza, en Sueño y Éxtasis, menciona al respecto. Las principales plantas sagradas que los nahuas usaron ritualmente fueron el picietl, peyotl, ololiuqui, tlitliltzin, toloatzin, tlapal, iztauyatl, yautli y teonanácatl. La especie principal de tabaco usada por los nahuas fue la nicotiana rústica. El calabazo con picietl era uno de los objetos rituales más importantes, tanto en los templos como en la parafernalia chamánica, pues la planta fue considerada, al igual que entre los mayas, la medicina sagrada por excelencia, espiritual y física. Tenía usos en la adivinación y en la magia. Lo consideraban una especie de ángel de la guarda, atribuyéndole divinidad. Por otro lado,
Sánchez Jiménez y colaboradores, en su trabajo Significaciones mágicas e ilusiógenas del tabaco en los pueblos milenarios de América, abordan esta temática desde una perspectiva más general de los pueblos originarios. Los registros etnográficos asocian al tabaco con valores, símbolos y significaciones diversas. Sin embargo, es constante su capacidad como agente comunicativo entre diversos ámbitos o niveles de la realidad, bien sea como intermediario o mediador entre las personas, o entre ellas y el mundo espiritual, incluso entre elementos contrarios como el agua y el fuego. El tabaco es un cúmulo de memoria ancestral, una senda marcada por el legado de los ancestros. El tabaco como elemento ritualístico requiere mantener todo un saber, el arte de leer lo advenidero, de comprender los sueños, de descifrar los enredos de la vida, de diagnosticar la enfermedad y las malas influencias. El tabaco recuerda todo lo que somos, hemos sido y podremos llegar a ser. Los abuelos dejaron ese legado. Agradezco su atención y los invito también a que nos escuchen en las próximas cápsulas. Desde la memoria de los pueblos y el espíritu de las plantas sagradas. Una voz a lo divino. Un espacio para conocer, recuperar y reflexionar sobre el uso ritual del tabaco. Con Paulina Pelayo. ¿Y tú, ya te conectaste? Escríbenos. conexiones.ci@uim.edu.mx. Visita nuestro canal de YouTube Encuentro TV UIM. Muchas gracias, maestra Vitaliana, por estar con nosotros en Conexiones. Y finalmente, ¿cuáles son los retos de la medicina tradicional en la época actual? Bueno, la medicina tradicional tiene diferentes retos, ya que ha sido incluida legalmente dentro del artículo 3 de la Constitución mexicana, donde se nombra señalando que todo mexicano tiene derecho a la salud, y en el inciso 7 se aclara que debe de ser inclusiva, incluyente de todas las prácticas y tradiciones posibles para sumar el máximo beneficio y bienestar del ser humano. Con esto, pues, es un reto que sea reconocida que esta institución tan antigua como la humanidad misma tenga un marco de práctica en forma adecuada. Ese es el reto, que el preparado sea una persona que ha cumplido con un conocimiento, primero sumando su tradición, su herencia, su cultura, y después en la legitimación de este conocimiento. Es decir, que lo lleváramos a la práctica oficial de una institución que avala el conocimiento que ya contiene en sí la comunidad y el reconocimiento que tiene el practicante de la medicina tradicional en condiciones adecuadas para que sea sumada a un marco social, legal, oficial y hasta jurídico, como es el conocimiento en este momento, que ya está publicado en la Gaceta Oficial de Gobierno desde el 19 de septiembre de 1989 aproximadamente, en el que se puede consultar la manera de elaborar un procedimiento, ya sea un masaje, ya sea un producto herbolario, ya sea un producto cosmético, ya sea una manipulación, una sesión de temazcal, una sesión de meditación, una consejería de nutrición, un acompañamiento en los diferentes procesos de la enfermedad realizadas por el médico tradicional, que disfruta y goza del reconocimiento de la comunidad. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que ha recibido ancestralmente prácticas, usos, costumbres de la medicina tradicional, pueda elevarlas a un rango de aplicación formal en lo que dicta nuestra Constitución, condiciones adecuadas. Es decir, que se reconozca oficialmente para que la práctica se pueda realizar en espacios adecuados, incluyentes como en el caso de la interculturalidad, en donde el hospital pueda contar con la opción oficial química sintética o la manipulación quirúrgica o la intervención farmacológica, de la misma manera que se pueda elegir el tratamiento mediante procesos naturistas,
mediante el consumo de medicamentos traídos de la naturaleza, elaborados en procedimientos en óptimas condiciones, y de la misma manera recibir un acompañamiento integral sobre la nutrición, el comportamiento, la búsqueda espiritual, el equilibrio del entorno con las leyes de la naturaleza, y este sería el objetivo pues a vencer más grande, que reconociéramos que tenemos un modelo en el que debemos de vivir acorde con las leyes de la naturaleza para conservar el equilibrio biopsicosocial, espiritual que nos da la salud. Ese es el reto de la auténtica medicina tradicional, y que aquel practicante, aquel estudioso de la misma, realice acorde totalmente con su entorno, su comunidad y sus conocimientos, la práctica de esta. El reto principalmente creo que es la competencia tan grave que tiene ante la industria farmacológica en este momento, porque la sustancia química, mente pura, va a tener un acceso inmediato a niveles de sangre, generando un bienestar inmediato, a diferencia de la medicina tradicional, que hay que hacer un método, que hay que hacer un tratamiento quizás a largo plazo, hay que tener un cambio en los estilos de vida, hay que cambiar el estilo de alimentación, hay que recuperarnos como parte de la naturaleza y situarnos justo en el lugar del equilibrio con esta para mantener, preservar o recuperar la salud. El pensamiento crítico del momento puede ser otro reto ante la dinámica del avance tecnológico, científico, multidimensional, en la conveniencia de la comodidad, en contrario con lo que implica el esfuerzo del preparado, del cambio de alimentación, de la búsqueda del alimento adecuado, las prácticas de ejercicio, la sudoración, la eliminación adecuada de toxinas del cuerpo, el estilo de vida saludable, las horas de sueño, el ejercicio, la convivencia social, la búsqueda espiritual. Esto implica un compromiso personal que en estos momentos la vida agitada de demanda económica muchas veces nos impide aplicarnos en este aspecto. Ese sería el reto principal, y yo lo pensaría, lo aplicaría de forma individual, no como sociedad, porque en el grupo incluso social, la búsqueda del bienestar económico, siempre estamos tratando de estar en esa estabilidad y equilibrio y buscando la manera, sea por el medio que cada quien elija. Y si es por medio de la medicina tradicional mexicana, en el que implica sumarle elementos de la cultura, de la ancestralidad de nuestra propia familia, de los usos, tradiciones, de remedios antiguos que se recuperan y que se comprueba su eficacia, o recurrir a todas las técnicas y prácticas que nos hacen recordarnos que somos una sola parte de la naturaleza y que ahí es donde debemos de desarrollarnos en plenitud y en equilibrio. Creo que como lo siento, lo pienso, y en la experiencia de más de 15 años de dictar estos talleres en la Casa de las Diligencias, el objetivo principal es que todo aquel que se acerque se acuerde y recuerde y recree ese origen en equilibrio que somos con nuestra tradición, con nuestra naturaleza, y regresar a esa memoria que tiene nuestro psique acerca de la homeostasis. El cuerpo siempre nos está diciendo, sugiriendo, nos está llevando hacia el estado de equilibrio entre la salud y nuestra forma natural de existencia, el cual lo callamos con remedios inmediatos, químicos, con ruido, con distracciones, con el consumo, con la agitación de la rapidez con que se desarrollan las necesidades cotidianas. Estos talleres que se llevan a cabo en la Casa de las Diligencias son permanentes, puesto que uno de los objetivos del compartir de este conocimiento se cree totalmente que la universalidad debe de estar al alcance de cualquier persona que así lo desee. ¿Y tú? ¿Ya te conectaste? Escríbenos.
conexiones.ci@uim.edu.mx. Visita nuestro canal de YouTube, Encuentro TV UIM. Muchas gracias, maestra Vitaliana, por compartirnos sus experiencias y bueno, es muy notorio que el estar en contacto con personas del público en general que se interesan en la medicina tradicional va abriendo poco a poco el panorama y sobre todo la posibilidad de la recuperación de estos saberes milenarios y que hoy en día se ocupan de una manera muy importante en la salud y en la procuración del bienestar de la familia y de las comunidades. Pues sin lugar a dudas un tema trascendental, sobre todo en últimas fechas que la salud está en entredicho por diferentes amenazas, por diferentes circunstancias, incluso de la propia dinámica de nuestras vidas contemporáneas, de la vida actual, y en ese sentido resulta fundamental poder aspirar a otras opciones en cuanto a la procuración de la salud se refiere. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en la edición del día de hoy de Conexiones. Agradecemos mucho al equipo de producción de la Universidad Intercultural del Estado de México y también los invitamos a quedarse en la programación de Uniradio 99.7 FM. Hasta la próxima. Sencatlasocamati Pampa Ticaqui. Timo Caquisquej Teipa. Las voces que hoy nos acompañaron siguen caminando en cada territorio, comunidad y espacio donde los saberes se comparten. Esto fue Conexiones, entretejiendo culturas y saberes. Gracias por escucharnos. Nos encontramos en la próxima emisión para seguir entretejiendo culturas y saberes.